aquí en el Mateo 7:7 yo creo que eso es uno de mis capítulos de los evangelios donde más me encantan, donde me fascinan estos versículos. Pero la realidad es que aquí en el capítulo 7, verso 7, de antemano, venimos desde el capítulo 6, donde habla de Jesús de la limosna, donde habla dónde vamos a poner los tesoros, en dónde vamos a poner los tesoros en el cielo. Habla que la lámpara es del cuerpo. Habla del afán y la ansiedad en el capítulo 6. Y luego se voltea en el capítulo 7 y dice, el juzgar a los demás. ¿Sí? Yo sé que al hombre, al ser humano, casi eso no se le da, ¿verdad? Casi no. Yo sé que aquí no. ¿Sí? Y después de juzgar a los demás, se voltea y habla esto y dice, habla acerca de la oración y la regla de oro. En el capítulo 6 se voltea aquí, en el 6:5, y se voltea y dice Jesús y la oración del versículo 5 al versículo 15, ¿sí? Del capítulo 6. Pero en el versículo 7, en el verso 7 dice, esta es llamada la regla de oro, quiero avisarles, ¿sí? Esta es una regla que le llaman, es la regla de oro. Y dice, pedid y se os dará. Buscad, ¿y qué dice? Y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, en el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo le pide pan, le dará una piedra? Y es una pregunta, ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Se fijan? Empieza, ¿por qué? ¿De dónde venía el versículo 1 en el 7, capítulo 7? Viene y nos habla acerca de juzgar a los demás. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en el juicio con que juzgas, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Sí? Y esta regla en el verso 7 aún es una regla que le llaman la regla de oro, porque aún muchas empresas la manejan. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí, si se fijan, está hablando pedid y ¿qué? Os dará, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sí? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, ¿qué? Halla. Y el que llama, ¿qué? Se le abrirá. Hay un juego de palabras aquí muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad yo lo quiero poner en esta parte, en el sentido donde tu corazón, ¿cómo va tras el corazón del Padre? ¿Sí? Aquí podemos ver, y refiriéndose, habla acerca de un precepto de orar. ¿Sí? Pero ahora es expresado en 3 verbos aquí en estos versículos, en los primeros. Es pedir, buscar y ¿qué? Y llamar. Fíjate bien, hoy en día como sociedad hemos perdido eso. Vemos que aún la gente o los jóvenes no saben pedir. ¿Sí? Tenemos que, habla donde tenemos que buscar, donde tenemos que caminar. No es algo pasivo. ¿Y qué? Y llamad. ¿Y qué? Y se os abrirá. ¿Cuántos
¿Cuántos de ustedes, si alguien toca el timbre o toca la puerta de tu casa, dices, vas y ves? ¿Alguien? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es lo más normal que si alguien toca, tú vas y ves quién es, ¿cierto o no? ¿Sí? Ok, Oliver, ¿para ti qué es el pedir? ¿Tomar prestado algo es el pedir? Ok, ¿está bien? Ahorita vamos a ver. A ver, usted, niña. Sarita. Como querer algo, muy bien. Y usted, niña de atrás, ¿qué es pedir para ti? Lo mismo que ella. Ok, muy bien. ¿Y para ti, güerejo? ¿Cómo? ¿Pedir algo pensado? ¿Mati? Prestado. Pedir algo prestado, ok. ¿Para ti, Mati? ¿Qué se te ocurre? Si tú quieres pedirle a tu papá algo, ¿qué es? ¿O cómo le harías? ¿Hablarlo? Ok. Sí. Ahora, fíjense lo que está hablando aquí. Está hablando pedir de una necesidad, ¿eh? Sí. Estaba hablando de una necesidad, pero también tiene un sentido en pregunta. Sí. Porque en esta parte aquí donde se voltea y dice, pedid y se os abrirá. Buscad y ¿qué? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Salmo 119 dice, enséñame, oh Yahvé, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. ¿Sí? Fíjense lo que está aquí diciendo. Enséñame, el salmista. Enséñame, oh Yahvé, tu camino de tus estatutos. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho, Dios, no sé cómo? Enséñame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces como seres humanos no sabemos pedir. ¿Sí? Porque le suena cuando dice pedid y pedís mal. Porque pedís en vuestros propios placeres. ¿Sí? Porque al final de cuentas, es más, nosotros aún en la vida diaria, los hombres, si tú quieres llegar con tu jefe para pedirle algo, tienes que saber cómo llegarle, ¿cierto o no? Porque ¿cuántos te ha pasado que tú llegas y le dices y pues no se la vendiste bien y te votó? ¿Cierto o no? ¿A alguien le ha pasado? A mí me pasó muchas veces, hasta que entendí. Y dije, caray. Pues es que, y hay veces que yo le entendí cómo yo tenía, por dónde decir, mi jefe era mi suegro. Y yo al principio decía, ¿y por qué no? Si eso es lo que él quiere, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No sabía cómo llegarle. ¿Sí? Hasta que entendí, ¿sí? Cómo yo tenía que llevarlo. ¿Para qué? Para finalmente era algo, convencer o en una necesidad que él nos estaba pidiendo. ¿Sí? Pero yo tenía que saber cómo vendérsela. ¿Sí? Y en esa parte es donde muchas veces en nuestra vida diaria, pero aún muchas veces con Dios, no sabes cómo entrar en una comunión con el Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Hay cosas donde tú tienes que conocer el corazón del Padre y donde tú puedes llegar y decir, Dios, esto.
¿Cuántos ha habido veces, niños, que has pedido algo que tú quieres, pero no te conviene? ¿Alguien? ¿Sí lo han pedido? ¿Y cuál es la respuesta? Y le hace Kikín. No, ¿verdad? Y si un día se te ocurre decirle, ¿y por qué no, papá? ¿A alguien se le ha ocurrido eso? ¿Sí? ¿Y qué te dicen? Exacto, ¿por qué qué? Porque no. Papás, ¿cuántos lo han dicho? ¿Cierto o no? Ahora escúchenme. La Biblia nos dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre. Nuestro Padre, ¿sí?, no te va a dar algo que sabe que te va a matar, ¿eh? Tu Padre no te va a dar algo que sabe que te va a destruir. Porque lo que Él quiere es tu corazón más que sobre todas otras cosas. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no prospera? Por su corazón. Y tú dices, pero es que estoy trabajando y estoy esforzándome y estoy esto. Sí, pero el corazón se torna. Porque el corazón del Padre quiere que tú estés pegado a la vid, que es Él. Porque Él es el dueño del oro y la plata y el ganado sobre 1000 montes. Y Él la da a quien Él quiere. Sí. Si algo, Leo, apréndete, es que sin Él no tienes nada. Donde tú puedas permanecer en Él y puedas decir, Dios, enséñame en mi caminar. ¿Por dónde? No todas las cosas las tenemos que entender, ¿eh? ¿Me escucharon? ¿Y cuántos son de los que quieren entender todas las cosas? Sí. No todo lo tienes que entender. Si se fijaron, como papás muchas veces les decimos, dijo Sarita, ¿por qué no? ¿Verdad, Sarita? No todo lo tiene que entender Sarita, sino el corazón correcto de Sarita hacia su padre es, porque mi padre sabe más que yo. Y reconocer eso, qué difícil es, ¿cierto o no? Pero eso es en un niño, en un hombre, en un anciano. Reconocer que tu padre tiene la última palabra, eso nos cuesta al hombre. ¿Sí? Porque a final de cuentas Dios quiere tu corazón. Y aquí vemos al salmista que le está diciendo, enséñame, oh Yahvé, tú el camino de tus estatutos. No mi camino, sino el camino de tus estatutos. Y fíjense bien su actitud. ¿Y qué dice? Y la guardaré, ¿qué? Hasta el fin. ¿Cuál es tu actitud ante las cosas? Ante la vida. Porque la actitud cambia, ¿eh? Yo le he dicho a mi hijo, ten cuidado, y a mis hijos le digo, ¿por qué? La actitud es la que cambia las cosas. ¿Sí? No es porque una buena actitud, una donde puede ser abierto el corazón para decir, ¿sabes qué? Dios, estoy mal. Yo te puedo decir que hoy en día, con los años, he entendido muchas cosas que mi suegro me decía que no. Sí. ¿Cuántos de ustedes como adultos dices, por eso mi papá nunca me dejó? Se han quedado con algo donde dices, mira. ¿Sí? A lo mejor, no es a lo mejor, en el momento no lo entendías, pero era para un bien tuyo. ¿Sí? Me acuerdo yo un día, es la que más me ha dado risa, me lo han dicho muchas veces, pero es la que más me ha dado risa. Y me acuerdo que estábamos un martes aquí, acabó la reunión, empezamos a hablar, y cuando todavía teníamos los martes presencial, y me acuerdo que íbamos por ahí en esa esquina. Y ella iba para salir.
Y me acuerdo que yo ya iba bien tranquilo acá y me grita, volteó y me dijo, ¿por qué nunca me dijiste que iba a ser tan duro? Pero me lo dijo en un son riéndose, no agresiva ni quejando. O sea, sí era una queja buena, vamos a llamarle. ¿Sí? Y me dijo, ¿por qué? Traía su chiquilliza ahí. ¿Por qué nunca me dijiste que iba a ser tan duro? Volteó. Iba en el camino ella, yo iba por acá. Y me volteé, le sonreí y le dije, y igual yo se lo dije de aquí a allá. Le dije, ¿cuántas veces te lo dije que no te fueras por ese camino? La tuve desde niña. Y no me dijo no, Se volteó y me dijo, ¿y por qué no me amarraste con unas cadenas a una silla? Y me volteé y le dije, porque no se puede. Le dije, porque ahora era decisión tuya. Ya cambió el tono. Ahora me volteé en un corazón de amor y le dije, porque esa decisión era tuya. El caminar y seguir lo que tu padre había violado a ti. El otro día me volteé con Cuauhtémoc y le dije, ahora te toca a ti. ¿Te lo dije, sí o no? Porque cuando Dios hace algo en el corazón, cambia y donde dices, yo voy, yo hago, yo esto, pero luego va cambiando, y con los años. Ahora les toca a cada uno de nosotros permanecer firmes y caminar en los mandamientos, en los estatutos que Él nos ha dicho. Y por eso estos tres conceptos donde dice pedir, buscar, llamar. ¿Sí? Daniel 9, 3 y 4 dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahvé mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Volví mi rostro. ¿A quién? A Dios el Señor. ¿Qué dice? Buscándole en oración. Te hago una pregunta. ¿Dónde buscas? Todos nosotros, todos sin excepción, tenemos diferentes situaciones, estamos pasando por diferentes etapas. ¿En dónde buscas? ¿Por qué? Pati está pasando una etapa que yo no estoy pasando. Pero no quiere decir que mi etapa es más grande que la suya. Dice, ahorita sí dice, ¿sí? Pero ¿saben qué? Cada uno en su etapa, en el momento, es donde uno la ve grande. Díganme si no es cierto. En el momento dices, ¿y cómo salgo? ¿Sí? La etapa, ¿por qué? A final de cuentas, cada uno de ustedes está viviendo una etapa diferente. Pino no está viviendo la misma etapa que Leo. ¿Sí? Porque Leo ya pasó por ahí. Ahora Pino va a tener que voltearse y de su corazón buscar a Dios. ¿Y qué? Y caminar. Sí. Donde eso es cada uno de ustedes adolescentes. La clave es en donde buscas, ¿Me escucharon? Hay un dicho que es muy real. Sí. Dice, dime con quién andas y te diré qué, quién eres. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscas? Yo cuando no era creyente, yo buscaba amistades donde eran para hacer relajo.
Una vez siendo creyente, empecé a buscar a Dios y mis amistades cambiaron. Sí. Ahora mis amistades me llevaban a orar. Mis amistades me impulsaban a leer mi Biblia. Mis amistades me impulsaban a no caminar en pecado, a vivir en santidad. Y les voy a decir algo, no me fue fácil. Yo recuerdo estar en lugares, en una habitación, en una cancha, en diferentes lugares, donde yo decía dentro de mí, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Sí. Y te vas a encontrar en esos tiempos, Oli, donde tus amigos van a querer hacer otras cosas que van contrarios a Dios. Se va a encontrar Niquito, se va a encontrar Mati, donde sus amiguitos van a decir malas palabras. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque cada uno de nosotros nos encontramos en etapas diferentes. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En dónde vamos a buscar? Porque papás, quiero decirles algo. Nosotros no tenemos la solución total a nuestros hijos. Sí. ¿Sabes quién es? Dios. ¿Dónde buscas, ¿Dónde está tu corazón como padre? Sí. ¿Buscas las cosas de Dios? ¿O buscas otras cosas por encima de Dios? Les voy a decir algo, papás. Y estoy tocando, por eso estoy incluyendo a los adolescentes. ¿Sí? La batalla más fuerte de un adolescente y un joven es aquí, ¿Me escucharon? ¿Por qué? Porque están apenas desarrollándose, están apenas creciendo entre ver el bien y el mal. Sí. Ahora sí depende la edad de cómo le haya ido en la feria a cada uno de nosotros. Pero, como creyentes, sí, la batalla más fuerte es mental, donde el enemigo viene y quiere atacar en la cuestión de mi papá quiere que yo sea un buen joven, una buena señorita, y mi papá ni siquiera lo vive. Cuando hablo papá, estoy metiendo a papá y mamá. Sí. Yo me acuerdo cuando mi padre, les dije que mi padre me llevó, me impulsó, y después mis padres no fueron. ¿Sí te acuerdas? Y yo me volteé dentro de mí y dije, bonita la cosa. Primero me engancha y me deja ahí. ¿Sí? ¿Saben qué? Y no es una queja, con mi padre que está aquí. Dice mi papá, ¿sí? No, ¿sí? Sino, ¿sabes qué? Tuve que tomar una decisión yo. ¿Sí? Yo, ¿sí? Tuve que tomar una decisión de agarrar mi bicicleta e irme a la congregación yo. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí era donde yo quería buscar. ¿Sí? Quiero decirte algo, y eso es a todos. El pecado cierra la puerta, ¿sí? A nuestra comunión con nuestro Padre. ¿Sí? No quiere decir que Él se ha ido, pero cerramos la puerta, ¿sí?, a una comunión con el Padre. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Se escondieron, por el pecado. ¿Cuántos se acuerdan que Adán y Eva qué hicieron? ¿Qué comieron? Del fruto prohibido. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron después? Se escondieron porque ¿qué?
porque tenían miedo y estaban ¿qué? Desnudos. ¿Quién les había enseñado que estaban desnudos? Si habían pasado y caminado así. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Piénsalo así. Si tú haces algo, Niquito, que tus papás no les agrada, a escondidas, ¿estás muy libre? ¿O andas buscando, no me vayan a cachar? ¿Cuántas veces han estado así? ¿Sí? ¿Dónde? No me vayan a cachar. Híjoles. ¿Verdad que sí? A todos nos pasa. ¿A cuántos no nos pasó los adultos? ¿Sí? Dice Álvaro, todavía me sigue pasando con él. ¿Sí? Pero a todos nos pasa. ¿Sí? Cantares 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Sí? Yo dormía y ¿qué? Pero mi corazón velaba. Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me voy a esperar a que vayan. Hebreos 4:15. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? A ver, ven, Carlitos, lo vas a leer. Ven. ¿Sí sabes leer? Más o menos, vente pues. Pues es que sí, tu maestra, no hombre. Hebreos 4:15. No hombre, no veo ni yo con esa letrita. No, te presto la mía. ¿Sí? A ver, sale. Tú solo agarra para que aprendas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que ¿Fue tentado? uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y luego el que sigue? ¿Qué dice? Acerquémonos Confiadamente. confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias. ¿Qué dice? Listo, gracias. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiero decirte, tú y yo tenemos debilidades, ¿eh? ¿Sí? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fíjense la clave, ¿qué dice? Sin pecado. Acerquémonos. ¿De quién habla? ¿Eh? De ti y de mí. Acerquémonos pues, ¿cómo es la actitud que debemos de acercarnos delante de nuestro Padre? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Acerquémonos pues confiadamente. ¿Sí? Te doy una clave, papá, y es esta, ¿eh? Nosotros como padres tenemos que nuestros hijos permanezca su corazón abierto para acercarse a nosotros como padres y que puedan contarnos situaciones, ¿eh? ¿Sí? ¿Me entendieron? Escúchame bien, ¿eh? Tú puedes cerrar el corazón de tu hijo y ¿qué va a pasar? Todo se va a guardar aquí, ¿eh? Y a lo mejor tú puedes decir, ah, sí, pero en las formas
en la actitud. El joven se puede cerrar y que después, ¿qué va a pasar? Va a haber una desviación que con el tiempo, ¿sí? Que con el tiempo, no rápida, que con el tiempo sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que esta parte, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es un ejemplo, es donde nosotros podemos acercarnos delante del Padre confiados. ¿Sí? Y fíjense bien, confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo me acerco a Él porque sé que me va a escuchar. ¿Sí? Yo me acerco a mi Padre porque sé que Él es, ¿qué? Mi oportuno socorro. ¿Sí? Yo quiero como padre que mis hijos puedan acercarse. Somos un espejo, ¿sí? Donde nosotros somos lo más cercano a lo que ellos pueden ver de lo que es un padre, que es Dios. ¿Sí? Donde nuestros hijos puedan hablar a nuestras vidas, abrir su corazón y sabiendo que ¿qué? No que les vas a decir todo que sí, Más te vale a ti como padre conocer la palabra. ¿Para qué? Para que ellos puedan caminar en el camino, no que tú quieres, sino en el camino que Dios tiene preparado para ellos. ¿Sí? Y no es fácil. ¿Sí? Pero tenemos que entender esta parte. ¿Sí? Y aquí es donde yo quiero que ustedes se pongan en el sentido donde pedid, llamad, buscad y llamad. ¿Sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. ¿Cuál es tu actitud delante del Padre? ¿Sí? Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Sí? Yo creo que Él es mi Padre, Yo creo que Él es mi Señor. ¿Sí? Y quiero decirles algo, papás, adolescentes que están aquí. ¿Sí? Busquen a Dios con todo su corazón, porque de Él mana la vida. ¿Sí? Busca primero, si se fijan, un montón habla de una actitud donde busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi caminar. Cuando yo entendí esta parte donde, ¿sí? Yo quería buscarle a Él. Donde con Él era donde yo encontraba respuestas. Ahí es donde yo me encontraba y les he dicho. Yo me encontraba en una canción donde la cantaban y decía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Sí. Ahí es donde yo tomé una actitud de siervo, de hijo, y le dije, Dios, yo quiero que mi vida sea yo preguntándote a ti. Sí. Y yo te quiero poner la pelotita en tu cancha. ¿Cuál es la actitud tuya en esta mañana?
Sí. ¿Cuál es tu actitud en esta mañana? ¿Donde tú sabes todo? ¿O donde tú dices, Dios, yo sé mi condición y Señor, quiero que tú guíes mis caminos, mis pasos? Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero decirte que es una decisión personal. ¿Sí? ¿Dónde? Decide. Sé que están los adolescentes, decidan, porque aquí es donde se empieza, con una decisión, donde tú te puedes decir, Dios, enséñame a separar lo bueno y dejar a un lado lo malo. Padre, yo te pido, Dios, que cada uno de los que estamos aquí, Padre, tú hagas una obra. Señor, yo te pido, Dios, que podamos ser hombres y mujeres, Dios, donde nuestra actitud sea buscarte primeramente, Dios. Sea buscar lo tuyo primeramente. Y Padre, si hay alguien que su prioridad no es buscarte, yo te pido en esta mañana que tú obres en su corazón. Que tú hagas una obra para que sus ojos puedan ser abiertos y puedan ver tu verdad. Yo te lo pido, Padre. Y si hay caminos que no son los tuyos, yo te pido, Dios, que podamos separar, apartar y vivir en santidad. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.